Esta sección inició a modo de prueba y llegó para quedarse. Ya hay 2 videos previos a este, en donde hablamos del presente de las promesas que tuvo en su momento el fútbol chileno en el año 2020 y 2018. Hoy nos toca hablar sobre las promesas del 2016 y saber qué es de ellos actualmente. Para este video les traigo algunos jugadores que la verdad poco se mantienen bien e incluso en Europa, mientras que otros han decaído bastante y prácticamente se sabe muy poco de ellos. Así que si esto quedó más claro, podemos comenzar con este video, gente. Francisco Sierralta, el defensor central, nace futbolísticamente en la UC, donde debuta por allá en el año 2015 con 18 años. Al año siguiente lo termina comprando el Granada del fútbol español, que decide mandarlo a préstamo a Palestino para que se consolide. Acá le va bastante bien, destacando en el cuadro árabe, aunque jugando en la posición de lateral derecho. Jugó un buen campeonato nacional y una buena Copa Sudamericana en 2016, donde con el equipo árabe llegarían hasta los cuartos de final. En el 2017 jugaría el Sudamericano Sub-20, donde lamentablemente la Roja se quedaría eliminada en primera fase. Tras esto pasó por clubes como el Parma, donde jugó apenas 2 temporadas, Udinese, donde apenas jugó un solo partido, y el Empoli. Y ya desde el año 2020 pertenece al Watford de Inglaterra, actualmente en la Championship, donde es habitual titular e incluso jugó una temporada en la Premier League. Sierralta es parte de la Roja desde el 2018, pero no ha disputado tantos partidos. Hoy en día, a sus 26 años, se mantiene en Europa. Podríamos decir que sí, está a un buen nivel. Benjamín Kusevich, otro defensor central que actualmente se encuentra en el fútbol de Brasil. Kusevich era uno de los jugadores más prometedores de aquellos años, incluso jugó una temporada en Real Madrid Castilla. Acá fue titular varios partidos, llegando a entrenar con el primer equipo en la temporada 2014-2015, pero no iban a comprarlo finalmente el pase debido al alto precio que tenía el mismo jugador, por lo que Kusevich volvió a la UC, donde se fue haciendo un nombre importante dentro del plantel cruzado. Sería hasta el año 2020 jugador de la UC, donde consiguió 7 títulos desde que volvió al equipo, consagrándose como uno de los mejores centrales del campeonato chileno. Tras esto pasó a ser parte del Palmeiras de Brasil, donde jugó 2 años, logró varios títulos, como entre ellos la Copa Libertadores, fue bicampeón de hecho. Lamentablemente debido a la competencia del puesto jugó pocos duelos, aún así respondió siempre cuando le tocó jugar. Actualmente tiene ya 27 años, juega como titular en el Coritiba de Brasil. Por la Roja Adulta tuvo algunos partidos como titular, principalmente junto a Martín Lazarte, en las eliminatorias pasadas. Nicolás Ramírez. Por aquellos años la U había contratado a Sebastián Becachese con la opción de volver a pelear cosas importantes. En ese tiempo subió al primer equipo un joven defensor central de 19 años, ese era Nicolás Ramírez, que fue titular en 11 partidos de ese primer semestre, del 2016, incluso ambos partidos de fase previa a la Copa Libertadores. Ramírez demostraba ser un defensor con mucho potencial, rápido en los cruces, de buena salida de balón. Tuvo un paso a préstamo en el 2017 por Deportes Temuco, donde demostró un buen rendimiento, jugando hasta el 2018, por el cuadro de la Araucanía. Entre medio jugaría el Sudamericano Sub-20 del 2017, donde fue titular en la eliminación de la Roja en la primera fase. Desde el año 2019 hasta la actualidad forma parte de Huachipato, en donde se ganó un puesto como titular inclusive hasta el día de hoy. Sigue siendo un jugador importante, siendo de los mejores en su posición. Lamentablemente nunca más pudo dar ese salto de calidad. Hoy en día tiene ya casi 26 años y veo difícil esa opción de que pueda dar otro salto. Prácticamente se estancó. Sebastián Vegas, otro defensor que realmente tenía un gran potencial por aquellos años. Vegas es formado en Audax Italiano, debutando en el año 2013 con 16 años. Entre los años 2014 y 2016 se consagró como titular y uno de los defensores centrales más prometedores del fútbol chileno, con posible exportación europea. Pero finalmente en el segundo semestre del 2016 termina llegando al Morelia de México, en donde jugaría más tomando el rol de lateral izquierdo. Juega allí hasta el 2020, donde pasaría a jugar al Monterrey, donde hasta el día de hoy sigue vinculado a este equipo. Por la selección a nivel juvenil ha sido parte de la Roja Sub-17 y Sub-20. En la Ultra debuta en el 2018, donde se mantiene hasta el 2022. Este año no ha recibido ningún llamado, hasta el momento. Jugó algunos duelos por eliminatorias pasadas y 2 partidos de la Copa América 2021. Vegas actualmente tiene 26 años, en la selección adulta le costó rendir y en su momento no salió a Europa, y parece haberse estancado definitivamente en la Liga MX. Gabriel Suazo, pasamos a uno que en sus inicios jugaba más de volante mixto. Gabriel Suazo empezó a aparecer en Colo-Colo por allá entre el 2015 y 2016. Un volante zurdo con bastante proyección que fue una figura importante junto a Pablo Guede, que se atrevió a ubicarlo como volante por izquierda, por banda izquierda. Jugó el Sudamericano Sub-20 en 2017 donde era titular, fue campeón con Colo-Colo el mismo año, pero desde ahí en adelante viviría momentos duros como futbolista. Suazo siguió en el equipo, se mantuvo en los años posteriores, pero entre el 2019 y 2020
le lloverían críticas debido al rendimiento que mostraba en el equipo, aunque también resaltar que Colo-Colo peleó el descenso con varios puntos bajos ese año. Lo pasó muy mal, pero supo reponerse, siendo importante en el partido de promoción, evitando así el descenso. Se convirtió en capitán de Colo-Colo el 2021, adaptando la posición de lateral izquierdo. Al año siguiente logra el torneo 2022 siendo fundamental. Esto le permite dar el salto al fútbol de Francia, al Toulouse, donde está jugando como titular hoy en día. Y por La Roja es el mismo caso. Ya desde el año pasado es el lateral izquierdo titular en La Roja. Jaime Carreño, uno de los volantes que más prometían dentro de la UC. Un jugador con mucha proyección pero que lamentablemente se quedó en nada. En el 2016 fue fundamental en los cruzados siendo una de las figuras del torneo de apertura. Con 19 años pintaba para mucho más, pero lamentablemente por la sobrepoblación del puesto en el mediocampo fue relegado al banco de suplentes. Jugó el Sudamericano Sub-20 del 2017, también fue parte de esa generación, aunque solo pudo disputar un solo duelo. En ese mismo año se va a jugar a Everton en calidad de préstamo para sumar minutos. Tras su retorno a la UC no retomaría su puesto de titular. Pasó por equipos como la U de Conce, Oriente Petrolero de Bolivia, Deportes La Serena y actualmente Deportes Iquique en Primera B. Carreño fue importante y fue considerado en varias categorías juveniles de la selección. Lamentablemente hoy en día a sus 26 años está muy lejos de ser tomado en cuenta. Prácticamente olvidado en Primera B. Adrián Cuadra. Volante de buen pie y buen juego, Adrián Cuadra es formado en Santiago Wanderers y desde su debut demostraba muchas condiciones, tanto así que debuta en 2015 con 18 años. Durante la siguiente temporada se ganó un puesto como titular en el cuadro Caturro. En el año 2017 Wanderers gana la Copa Chile con Cuadra como estandarte. En ese mismo año juega el Sudamericano Sub-20, siendo titular en 3 encuentros. Sumado que en ese mismo año juega el Preolímpico Sub-23 donde era uno de los volantes titulares. Su carrera sin duda iba en ascenso, aunque se quedó sin equipo por casi 10 meses, esto por debido a que no hubo un acuerdo en la renovación con la dirigencia de Wanderers. Desde octubre del 2020 está en Deportes de Antofagasta, pero se ha perdido el rastro y hoy en día está en Primera B y se ha sabido muy poco de él, ha pasado casi al olvido. Pablo Galdames, formado en Unión Española, debutó profesionalmente en 2014. Galdames es un volante mixto que destacaba con su técnica y disparo a distancia. Sus mejores momentos en el cuadro hispano los vive desde el año 2016, donde peleó el campeonato. Sumó minutos en Copa Libertadores y Sudamericana. Desde mediados del 2018 daría el salto al fútbol argentino, a Vélez Sarsfield, donde a poco se fue ganando un espacio en el cuadro trasandino, principalmente en el 2020 donde estaba a un gran nivel individual. Al año siguiente pasó a ser parte del Genoa del fútbol italiano, cuadro en el cual está hoy en día. Lamentablemente al principio no sumó muchos minutos, tuvo un paso a préstamo por el Cremonese la temporada pasada donde tuvo un buen rendimiento. Por La Roja tuvo pasos por la Sub-20 del 2015 y por la adulta sumó partidos eliminatorios rumbo a Qatar y un par de encuentros en Copa América 2021. Hoy en día tiene 26 años, se mantiene en la Serie A con el Genoa, prácticamente no ha sumado minutos. Marcos Volados. En Deportes Antofagasta había un hábil y veloz delantero que tenía un potencial para romper en un grande de Chile. Ese era Marcos Volados, que con 17 años debutaría en el elenco Puma, dándose a conocer en aquellos años. Volados jugaría en Deportes de Antofagasta desde el año 2003 hasta el 2016. A mediados del mismo año, tras sus buenas actuaciones, llegaría a Colo-Colo. Todo esto como un proyecto que se tenía a largo plazo, pero Volados le costaría muchísimo al principio. Era un delantero que se generaba ocasiones de gol, pero le costaba concretar. Pasó a préstamo por la UC en 2018, donde gana un campeonato y se convierte en una buena figura de la UC. Retorna en 2019 al Cacique y desde ahí empieza a marcar diferencias. Incluso a inicio del 2020 era la gran figura del cuadro albo. Pero hasta el día de hoy Volados ha sido un jugador con condiciones pero muy irregular. Tiene partidos muy buenos y otros muy malos. Sigue en Colo-Colo con un rol, yo diría, secundario. Por La Roja Adulta tiene un par de nominaciones donde fue el autor del primer gol de la era Rueda, por ejemplo, pero nada más allá. Jason Vargas. Es así como llegamos al jugador más prometedor de aquellos años, y tal vez uno de los que peor le está yendo actualmente. Jason Vargas haría su debut en la UC por ahí el 2014 con 17 años. Su irrupción se daría el año siguiente, el 2015. Vargas era un mediapunta interesante, aunque en la UC jugaba más como un extremo por izquierda. En el 2016 fue importantísimo en el título de apertura del equipo. Vargas fue comprado por el Montreal Impact de la MLS, que pertenecía al mismo grupo de los dueños del Bolonia. De esta manera crecieron los rumores para que jugara en Europa. Incluso se decía que el Borussia Dortmund lo quería, pero eso finalmente fue todo humo. Jason Vargas pasó por Estudiantes de La Plata, el propio Montreal Impact, pero en ninguno de estos clubes se pudo afianzar. En el 2019 regresó a la UC, pero no le fue nada de bien.
Tuvo 2 temporadas bastante decentes en Unión La Calera, no destacando más allá del promedio, y para el año 2022 llegaría a la U. Con los azules su rendimiento fue bajísimo. Tuvo un breve paso a préstamo por el fútbol de Qatar, pero nada más. Por la Roja al menos fue parte importante de la sub-20 en su momento. Con la Roja Ultra tuvo un par de nominaciones, pero jamás debutó. Nunca pudo debutar. Actualmente tiene 26 años, estaría prácticamente cortado de la U, no está sumando ningún minuto, no es del gusto del técnico, y se dice que podría seguir con su carrera en la primera B. Algo sin duda lamentable, para todo lo que prometía hacer en su inicio. Y bueno gente, lo dejaremos hasta acá, espero que les haya gustado este video, que si fue así le pueden dar un like y suscribirse a este canal para más contenido. Si hay apoyo en este video pronto sacaremos la otra parte, que será hablando de promesas del año 2014. Recuerden que estaré activo subiendo videos del fútbol chileno en general y también de la Roja. Así que en fin gente, adiós amigos, adiós mundo del fútbol, chao chao.